13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. Dado lo complejo de los diferentes tipos de cáncer, ha sido necesario especializar los tratamientos en la medida que surgen nuevos descubrimientos para enfrentar esta enfermedad. El cáncer de faringe se incluye en un grupo conocido como tumores de cabeza y cuello, donde además se tratan cánceres como el de tiroides y boca, por mencionar algunos. Los tratamientos en la zona de la cabeza y el cuello solían ser altamente invasivos. Las secuelas estéticas producto de la operación eran casi tan graves como la enfermedad. Los invitamos a conocer los avances en esta área hoy en Calidad de Vida. No se asusten, no soy el doctor Ferrada, me ha tocado reemplazarlo porque está en un sabático, muy merecido por lo demás. Yo soy el doctor Pedro Pablo Marín, internista y geriatra de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos hoy día un invitado especial, un médico cirujano de cabeza y cuello, el doctor Luis Marín de Amesti. Y no somos parientes, así que no hay colusión aquí. El doctor Luis Marín se formó en el pregrado en la Pontificia Universidad Católica y hizo sus estudios de cirugía y la especialidad final la hizo en Francia en un tema muy específico que es el cáncer de faringe o más específicamente el cáncer de la vía aérea digestiva superior. Lo primero, Luis, ¿esta es una patología frecuente o poco frecuente? ¿Qué sabemos en Chile de esto? Datos muy objetivos no tenemos. Tenemos conocimiento de cuál es la mortalidad en Chile, que son 150, 157 casos anuales, dependiendo del año en que uno mire la mortalidad que tiene en Chile esta enfermedad. Si no es en número su importancia, ¿por qué crees tú que es relevante que el público lo conozca? ¿Cuál es la importancia de este cáncer ubicado en una zona específica, rara, ¿no es cierto?, que toma la faringe, pero también un poco el esófago, un poco el aparato respiratorio? ¿Por qué es importante? La importancia es justamente por la ubicación que va a afectar en forma muy severa la calidad de vida de los pacientes. Y esta es una enfermedad que en el 90% de los casos va a acompañar al paciente en el lugar mismo. Un 10% de los pacientes tienen metástasis a distancia y la enfermedad se disemina a otros lugares, pero la mayor parte de los pacientes su enfermedad se concentra en el lugar de origen o en los tejidos vecinos y por lo tanto va a afectar severamente la calidad de vida. Los tratamientos también se van a concentrar en esos lugares y también van a afectar importantemente la calidad de vida de los pacientes. Y es importante el reconocimiento precoz porque precozmente diagnosticados estos cánceres, cosa que no sucede muy frecuentemente, sucede en el 30% de los casos, un 70% de los pacientes llega con enfermedad avanzada. En ese 30% no se afecta mucho la calidad de vida, diría muy poco, y la verdad de las cosas es que es altamente curable. ¿Cuáles son los síntomas que uno se debería alarmar o preguntarse si tengo o no tengo esto yo? ¿Cuáles serían esos síntomas de alarma? En la cavidad oral esto se manifiesta como una úlcera, como una placa blanca o como una zona dolorosa. A veces en las regiones más posteriores de la lengua solamente aparece dolor y un dolor muy curioso que se siente en el oído. En las zonas más posteriores, hacia la laringe y hacia la faringe, fundamentalmente aparecen trastornos como la disfonía, o sea, la ronquera, y esto hay que tener especial cuidado en aquellos pacientes que son fumadores o que son bebedores de alcoholes fuertes. Entonces, en esa combinación es una combinación en la que uno tiene que sospechar que puede haber algún problema. O sea, es una persona, un adulto, porque esto me imagino es una patología del adulto,
no de niño. Es fumador, le gusta bien el copete y siente alguna molestia en la boca, o él va a decir a quién voy a ir a ver. Probablemente, yo me imagino, van a ver al dentista o van a ver al otorrino. Entonces es importante que los otros miembros del equipo de salud sepan esto. Yo creo que los otorrinolaringólogos y los dentistas también pesquisan sin duda la gran mayoría de estos casos. Ahora, yo pienso que también hay una gran responsabilidad de los pacientes de consultar precozmente. El tratamiento, si bien esto se pesquisa por médicos que ven un gran volumen de pacientes, el tratamiento debe ser concentrado en personas que se dedican en forma más o menos exclusiva a este tema. Sé que traes unas imágenes en tu computador para que la gente pueda entender un poco mejor esto, porque no es fácil, ahí hay muchas cañerías que se cruzan y la gente a veces no las tiene muy claras y sería importante que esto lo aprendieran. Este es un tumor del epitelio escamoso que se produce prácticamente en toda la vía aerodigestiva superior. Aquí tenemos un diagrama donde está la cavidad oral, donde está la fosa nasal, aquí lateralmente están las cavidades perinasales, aquí está la orofaringe, la faringe, la laringe. En todas estas zonas se pueden producir estos tumores. Esta es la típica imagen de un tumor clásico de la cavidad oral, un tumor de lengua, en que vemos que es una lesión ulcerada, con borde infiltrativo, que era lo que veíamos con mucha frecuencia hace algunos años. Y el aspecto de estas lesiones cambió un poco. Aquí tenemos una zona que es diferente, que también este es un tumor, un cáncer de la cavidad oral, pero si vemos aquí hay como unas especies de verruguitas, ya no es una úlcera, son levantadas, y si esto nosotros hacemos una biopsia, vamos a observar también imágenes distintas de ambos casos. Aquí tenemos a la derecha el clásico tumor, ¿no es cierto? Y aquí un tumor que es distinto, y si uno hace tinciones para identificar el virus, papilomavirus subgrupo 16, va a ver que hay material genético que está en estas imágenes que nos muestra la histología. Es decir, parece que estamos frente a dos enfermedades distintas que están apareciendo con fuerza. Y esto es importante también porque se ha asociado en estudios epidemiológicos ya no al hábito tabáquico alcohólico de pacientes mayores, sino que se ha asociado a la promiscuidad sexual y al sexo oral. Esto es un factor de riesgo que se ha constituido reconocidamente y se ha demostrado. Entonces, tenemos esto evoluciona en forma distinta también. Es decir, son de mucho mejor pronóstico aquellos tumores de pacientes más jóvenes asociados al herpes papilomavirus 16 que aquellos asociados al hábito tabáquico alcohólico, y probablemente sean tratados de forma diferente. Pero ahí viene la segunda discusión, le dicen, mire, tiene algo raro en la boca, le van a decir, y el paciente o la familia va a tener que decidir. ¿Por qué nos decidimos? ¿Por un médico, un cirujano, oncólogo especialista en cabeza y cuello, o por un centro? ¿Dónde está el balance? Porque me imagino, no es lo mismo operar una persona al año que operar 20 personas al año. Yo creo que estas son, como decían, enfermedades muy complejas de tratar, y que el tratamiento va a afectar muy importantemente la calidad de vida de los pacientes. O sea, y recordémonos de nuestra profesión, aquel principio básico que dice primum non nocere. Y así como el tumor causa estragos, los tratamientos producen grandes complicaciones y tienen que ser otorgados con una importante posibilidades de éxito y de dañar lo menos posible al paciente. Y esto se logra en centros especializados con un equipo multidisciplinario de tratamiento en la que participan todos los médicos, como cirujanos oncólogos de cabeza y cuello, otorrinos especializados en la cirugía oncológica de cabeza y cuello, cirujanos reconstructores, radioterapeutas, quimioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, odontólogos, una variedad de personas, pero que no tienen que andar sueltas, tienen que estar concentradas y trabajar conjuntamente en el manejo de estos pacientes.
Lo otro que encuentro importante es que los pacientes también se tienen que concentrar, y como los casos no son muchos, yo pienso que aquí debiera haber una concentración de los pacientes tanto del sector público como del sector privado en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Si es una cosa poco frecuente, va a ser menos frecuente en el sector privado, y las personas que acceden a esos tratamientos debieran tener un acceso a un equipo experto, y ese equipo va a ser experto en la medida que trate muchos casos. Y esos muchos casos probablemente no van a estar en esta enfermedad en el sector privado. Nos vamos a tener que ir a una pausa, pero antes los dejo con un consejo de Merck Serono. Espérenos. El climaterio es una etapa normal en la vida de la mujer y se relaciona con una serie de cambios y síntomas característicos. Una oportuna detección y tratamiento de esta sintomatología puede mejorar ostensiblemente la calidad de vida de la paciente. Algunos síntomas asociados a este periodo son bochornos, alteraciones del ánimo, disminución del interés sexual, incontinencia urinaria, infecciones urinarias frecuentes y envejecimiento de la piel. Si presenta uno o más de estos síntomas, consulte a su médico. Este es un consejo de Merck Serono, líder en terapia de reemplazo hormonal transdérmica. Y ahora los invito a ver una solución innovadora de 3M. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es la primera barrera de entrada a microorganismos. ¿Por qué es importante proteger la piel de la humedad? Cuando la capa externa de la epidermis o estrato córneo se expone a la humedad, pueden producirse lesiones como inflamaciones, rupturas o agrietamientos de la piel. Para evitar esto, 3M ha diseñado una película protectora sin ardor, llamada Cavilon, cuya formulación de polímeros sintéticos sin alcohol crea una película protectora de desempeño superior. Esta película brinda protección cutánea por hasta 72 horas. Además, su formulación no provoca dolor en el paciente y es hipoalergénica. La película protectora sin ardor Cavilon está diseñada para varias situaciones clínicas, como protección de la piel sana que circunda una lesión, cuidado de la piel contra la incontinencia y protección de la piel en el sitio intravenoso contra un trauma adhesivo. Cavilon es otra solución innovadora de 3M. Bienvenidos al segundo bloque del programa Calidad de Vida por la pantalla Canal 13C. Vamos a escuchar una pregunta del público que el doctor Luis Marín nos contestará. Doctor, si es un virus lo que causa este cáncer, ¿existe alguna vacuna? Probablemente exista, y es la misma vacuna que se usa para la prevención del cáncer cervicuterino. Los estudios realizados hasta ahora no han permitido demostrar la efectividad de esta vacuna en este tipo de tumores, pero todo nos hace pensar que se produce, que es una enfermedad muy parecida, si no la misma enfermedad producida por un mismo agente viral, y yo personalmente se la he recomendado a algunos pacientes que me parece que pueden tener un riesgo muy alto de desarrollar segundos y terceras lesiones cuando ya han tenido tratada una de estas lesiones en la vía digestiva superior. Así que, en resumen, no hay una demostración clara hoy día, pero probablemente sea efectiva la misma vacuna que se usa para el carcinoma escamoso del cervicuterino. Esa vacuna se indica hoy día a las mujeres jóvenes, a las niñas, ¿no es cierto?, para prevenir el posible cáncer. Así que sería interesante, ¿no es cierto?, poder seguir avanzando en esto, porque nos va a dar una prevención que, aparte de sacarnos los malos hábitos, volvemos a decir, el tabaco es uno de los peores hábitos que existe, podemos avanzar en este tema de las vacunas. Así que muy, muy interesante. Para seguir en esta conversación, ¿qué nos puedes decir tú del tratamiento actual? ¿De qué se le ofrece hoy día a las personas que tienen este tumor? Bueno, los tumores iniciales, que son poco frecuentes, como decíamos, alrededor de un 30% de los pacientes van a tener un tumor incipiente, el 70% de los pacientes tienen un cáncer avanzado. Y en esos pacientes, la combinación de la radio y la quimioterapia, o la cirugía más la radioterapia postoperatoria, son los tratamientos
usados con mayor frecuencia. Y son tratamientos muy intensos, como les decía inicialmente. Yo sé que tú tienes algunos videos de tratamiento, sería interesante poderlos compartir. Aquí les voy a mostrar un video de una paciente, cómo queda la laringe. Esto de una paciente que ha sido sometida a una extirpación de la cuerda vocal, que está aquí, que no falta. Aquí tenemos la cuerda vocal a este lado, al lado derecho, y al lado izquierdo falta la cuerda vocal que fue extirpada por un tumor. Esta es una cirugía ambulatoria. Se puede ir de alta el paciente dentro del día si se opera en la mañana o al día siguiente. No requiere traqueostomía, naturalmente es con anestesia general. Aquí ya esto es una cirugía, esta es una paciente muy joven que fue irradiada y que falló a la radioterapia y que se hizo una hemilaringectomía. Lo importante cuando se saca la mitad de la laringe es que la otra mitad, que ustedes la ven acá, pueda ocluir la vía aérea para que los alimentos puedan pasar hacia atrás sin que el paciente se aspire. Uno de los problemas graves de conservar la laringe es que si no funciona, el paciente va a ir a una sucesión de neumonias aspirativas porque el alimento va a entrar por ese orificio que ustedes ven y se atora o se trapica, como dicen. Exactamente. Aquí vemos un paciente recién operado, una cirugía parcial de laringe, en que vemos que hay movilidad del aritenoides, que es la parte de la laringe que se conserva, es esta estructura que está aquí, que estoy señalando, pero desgraciadamente no ocluye completamente la vía aérea y ustedes ven como la saliva escurre hacia la tráquea y esto es un riesgo alto de aspiración. Son las dificultades técnicas que se experimentan con la cirugía parcial de laringe. Es una cirugía más frecuente en Europa, menos frecuente en América, incluyendo en Estados Unidos, pero es una de las técnicas que hay que ofrecerle a los pacientes. El problema de esta cirugía es que para un grupo pequeño de pacientes requiere alta experiencia de la gente que es capaz de hacer de los cirujanos y también de los equipos que rehabilitan a estos pacientes. La cirugía también tiene un rol muy importante en lo que es la reparación. Como hablábamos, estos tratamientos y no solo el tumor causan estragos y es importante la reparación. Aquí tenemos la imagen esta es la piel de la región de la muñeca. Esta es la arteria radial junto con sus venas que se sacan del antebrazo y permiten reparar, porque este es un tejido muy bien vascularizado, permiten unir esta vena y esta arteria a los vasos del cuello y hacer una reparación, por ejemplo, de la pared posterior de la faringe, que en otras condiciones habría sido imposible. O sea, se saca tejido del mismo paciente y se coloca en otro lugar, revascularizándolo. Esto es una reconstrucción de esófago, esto es intestino. Si ustedes ven, aquí está la arteria y la vena que se unen a la arteria y a la vena del cuerpo, del cuello, y esto es un segmento de intestino que se va a interponer acá y que va a permitir que el paciente trague habiendo perdido esta estructura por el tumor. Es un tejido de muy buena calidad porque tiene muy buena circulación y permite una rápida cicatrización. O sea, interesante, se saca lo malo y, por así decir, se rellena con partes del mismo cuerpo para que cumplan una función similar. Es posible que la cirugía reparadora haya sido el mayor avance en los últimos años en el tratamiento de estos pacientes, porque antes no se podían hacer esta cirugía por las secuelas que dejaban. Este es un paciente que ha sido previamente tratado y que tiene un gran defecto, va a quedar con un gran defecto. Ese es un tumor que se está asomando a la piel, y la zona de resección es todo esto que está dibujado, además del paladar. Si ustedes ven un escáner, esta es la órbita donde se aloja el ojo, esta es la órbita del ojo izquierdo y que está invadida por el tumor, y la fosa infratemporal que está hacia la sien del paciente. O sea, es un tumor muy extenso y el paladar también está comprometido. Esta es la zona del paladar. Esto, cuando uno estirpa este tumor, uno deja acá la base del cráneo expuesta. Este es el paladar que está cortado por la mitad, la lengua del paciente, le sacan el fondo de la mitad de la cara. ¿Cómo reparar esto por dentro y por fuera?
Nuevamente la microcirugía reconstructiva es la única que nos ofrece la posibilidad. Antes de la microcirugía reconstructiva nosotros podíamos llevar una sola superficie de piel, y miren ustedes cómo quedaba este paciente. Este es un paciente inválido porque no puede hablar, el aire se le escapa por acá, no puede tragar porque los alimentos, ustedes ven, tiene una sonda que lleva el alimento al estómago. Sin embargo, con la microcirugía reconstructiva, que nos permite usar varios tejidos simultáneamente, vascularizarlos en el lugar y reconstruir, nosotros tenemos este paciente que fue operado de este tumor enorme, que además estaba previamente irradiado y queda haciendo una vida normal. Este paciente se desempeña después como dentro de su profesión. Él es un profesor, se pone un parche en el ojo y hace una vida útil para la sociedad, para sí mismo y para su familia. Gracias a la cirugía reconstructiva, que no nos permite ampliar mucho más en la cirugía resectiva que hacíamos tradicionalmente. Impactante, porque uno ve primero el tumor y uno dice, esto no hay nada que hacer, y hay mucho que hacer. Algo que le saca lo malo, pero también le coloca algo bueno y, como dices tú, lo logra rehabilitar. Y volvemos al tema de la calidad. Yo quería... Esta es una paciente que es muy interesante. Es una paciente joven de 14 años que tiene un tremendo tumor de lengua. Aquí está abierta la mandíbula y a través de la mandíbula se extrae prácticamente toda la lengua. Este es lo que queda de lengua, digamos, no tumoral, que es prácticamente inservible para la paciente, y se saca toda la lengua, y esto va a producir graves problemas de aspiración y de fonación. Esta paciente fue reconstruida con un tejido del dorso, con un músculo y un nervio y los vasos sanguíneos. Y le hicieron una lengua en el fondo. Le hicimos una lengua inervada con el nervio hipogloso, que es el mismo nervio que mueve la lengua, se unió al nervio del músculo y queda una lengua móvil que le permite a la paciente hablar y tragar. Esta ha sido en realidad una de las pacientes con las que mayor satisfacción he tenido, digamos, porque esto de tratar el tumor no termina con tratar el tumor, también hay que devolver al paciente a su vida normal, claro. Y esa es la ventaja que nos ha entregado la microcirugía reconstructiva. ¿Qué crees tú? ¿Dónde va el futuro? Porque una cosa el tratamiento es la reconstrucción, pero ¿hay otra cosa, alguna radioterapia, algún material plástico, algún material distinto que tú vislumbra que va a ayudar a este tipo de pacientes? A principios de los años 90 aparece la primera investigación, los resultados de la primera investigación importante con radioquimioterapia que dan pie a que esto se considere ya un tratamiento formal, con posibilidades de conservar el órgano inicialmente en alrededor del 60% de los pacientes y 40% de los pacientes que antes iban a una cirugía radical, mutiladora, pueden conservar el órgano. Sin embargo, hay que decir algo, los resultados de estos trabajos científicos hechos en centros de referencia internacional de estos problemas, llevados a la comunidad, no han mostrado los mismos beneficios. Y es porque se ha entendido probablemente en forma un poco superficial cómo se desarrolla este tratamiento. Este tratamiento requiere de una radio y una quimioterapia y una vigilancia muy intensiva y un reconocimiento muy precoz de la falla, porque alrededor de un 50% de los pacientes que se someten a este tratamiento va a fallar. Y la única forma que esos pacientes no se mueran es precozmente intervenirlos y hacer lo que se llama la cirugía de rescate. Hemos llegado al final del programa, el tiempo se pasa volando, hemos aprendido un tema difícil. Muchas gracias, doctor Luis Marín de Amesti, por hacer este tema difícil en fácil, o por lo menos creemos que es fácil. Antes de irte, te queríamos agradecer y darte un pequeño presente de los auspiciadores de nuestro programa. Bueno, y para finalizar también, los invito a ustedes a seguir viéndonos el próximo martes a las 10 de la noche en el canal 13C, en este programa
tan interesante para aprender sobre medicina y ciencia. Con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.